¿Qué une un intento de asesinato contra un papa, una profecía que estremeció al siglo XX y una modesta estatua de yeso que llora sangre en el jardín de una familia común? Un hilo escarlata, de lágrimas y sangre, teje su camino desde Fátima hasta Roma y una pequeña ciudad costera llamada Civitavecchia, guiándonos hacia el corazón de uno de los pontificados más enigmáticos de la historia, el de Juan Pablo II. Esta no es simplemente la historia de una estatua que llora, sino el eco de un secreto celosamente guardado tras los muros del Vaticano, un signo que la Iglesia oficial aún teme reconocer, pero que el Papa Santo interpretó como el último y terrible aviso de la Virgen al mundo. «Tiemblen los cielos y exulte la tierra», dice el Salmo, pues aquel 2 de febrero de 1995, en una mañana aparentemente común, una niña llamada Jessica descubrió que la pequeña Virgen en su jardín lloraba lágrimas de sangre. 14 veces en 4 días, ante sacerdotes, fieles y el mismo obispo, el milagro se repitió. La ciencia falló al intentar explicarlo. Y fue entonces cuando comenzaron las apariciones, más de 90 mensajes proféticos que advertían sobre una gran apostasía, la amenaza nuclear y la descomposición de la familia, la célula madre de la sociedad, como decía San Juan Pablo II. ¿Casualidad que el atentado contra su vida fuera el mismo día de la primera aparición de Fátima? ¿O acaso un designio divino? El mismo Papa llevó la estatua al Vaticano, oró ante ella y la coronó en secreto, convencido de que la Virgen hablaba directamente a esta generación. «No se les dará otra señal que la de Jonás», dijo Cristo, y esta estatua llorando sangre en manos de un obispo es esa señal para nuestro tiempo. Mientras el mundo se tambalea entre guerras, divisiones e indiferencia espiritual, las palabras de la Virgen resuenan con una urgencia renovada. Conversión, oración, consagración. El mismo pontífice, marcado por el atentado, ofreció la bala que lo hirió para la corona de la Virgen de Fátima, entendiendo que ambos misterios, Fátima y Civitavecchia, son uno solo. Hoy, cuando vemos familias fragmentadas, naciones al borde del conflicto y una fe que se enfría, la pregunta que la Virgen hizo con lágrimas de sangre sigue vigente. ¿Estamos dispuestos a responder? «Mi inmaculado corazón triunfará», prometió, pero solo si elegimos el camino del regreso a Dios antes de que se cierre el tiempo de la misericordia. En un rincón silencioso de Italia, en la humilde localidad costera de Civitavecchia, comenzó a manifestarse un misterio que desafía la lógica humana y estremece el alma. Una pequeña estatua de yeso de la Virgen María, proveniente de un lugar lejano, comenzó a llorar lágrimas de sangre. Pero este fenómeno, tan profundamente perturbador como conmovedor, no fue simplemente una curiosidad devocional, fue una señal, una advertencia, una continuación profética del mensaje de Fátima que envolvió con su manto místico al propio Juan Pablo II, el pontífice herido el 13 de mayo de 1981, día exacto de la primera aparición en Fátima. ¿Coincidencia o designio divino? No hay casualidades, solo providencias disfrazadas, podría decir San Agustín. El Papa, reconocido por su amor a la Virgen, no solo creyó en la autenticidad sobrenatural del llanto de esa imagen, sino que la veneró en secreto, la hizo llevar al Vaticano, oró ante ella y la coronó con sus propias manos. Más aún, durante el jubileo del año 2000, realizó un acto solemne de consagración a la Virgen de Civitavecchia, obedeciendo, según testigos, una petición celestial transmitida por una joven visionaria. Al final de su vida, en su lecho de dolor, recibió de ella un mensaje sellado con ecos del tercer secreto de Fátima. ¿Qué contenía? Solo sabemos que su respuesta, emitida a través de la Secretaría de Estado, confirmó un lazo profundo con este signo, y como si fuera una parábola viviente, entregó a la familia que custodió la estatua una tela empapada en su sangre del atentado, como señal de comunión en el sufrimiento. Para Juan Pablo II, Civitavecchia no era un fenómeno aislado, sino la continuación de la llamada urgente de Fátima, una súplica apremiante al mundo para regresar a Dios antes de que el velo de la gracia mariana se cierre y dé paso al justo juicio. En palabras del Evangelio, «Quien tenga oídos, que oiga»,
Mateo 11, 15. Las lágrimas de la Virgen no son metáforas. Hablan de apostasía, de la familia atacada, del peligro de guerra, incluso nuclear. Son mensajes que atraviesan la niebla de la indiferencia moderna y claman desde lo alto, como trompetas apocalípticas. La Iglesia, cauta, no ha declarado oficialmente lo sobrenatural del caso, pero los actos de devoción pública, como la coronación y la entronización de la imagen, hablan de una aceptación tácita, y en medio del silencio oficial, el ejemplo del Santo Padre resplandece como faro. Él, testigo del misterio, respondió humildad, fe y coraje. Él, que había sobrevivido al atentado del 13 de mayo, una fecha marcada por el cielo, vio en aquellas lágrimas de sangre no un prodigio sensacionalista, sino un grito del corazón inmaculado de María, un grito de dolor por el mundo que se aleja de Cristo, por los altares profanados, por los niños privados de la luz de la fe, por las naciones que se preparan para la guerra en lugar de tender puentes de paz. Juan Pablo II entendió que Civitavecchia no era un episodio aparte, sino un eco prolongado del llamado de Fátima, conversión, penitencia, oración del rosario, y en medio del creciente escepticismo de una era que se burla de lo sagrado, él se arrodilló, oró, consagró, creyó, que une un intento de asesinato papal, una profecía centenaria y una pequeña estatua que llora sangre en el jardín de una familia común, un hilo rojo de lágrimas y martirio que conecta Fátima, Roma y una silenciosa localidad costera, Civitavecchia. Para quienes aún tienen oídos espirituales, estos signos no son supersticiones, sino una llamada viva de Cristo y María. Como escribió San Pablo, no despreciéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. 1 T 5, 20-21. En 1995, cuando la estatua lloró sangre humana en manos de un obispo incrédulo, incluso la ciencia guardó silencio. ¿Cómo responder, si no con asombro y reverencia? Sin embargo, la Iglesia, fiel a su prudencia, no ha reconocido oficialmente lo sobrenatural del caso, tal como advirtió el Catecismo. Las revelaciones privadas no pertenecen al depósito de la fe, pero pueden ayudar a vivirla más plenamente. SIC 67. En medio del escepticismo, un Papa Juan Pablo II vio en Civitavecchia el eco ardiente de Fátima, un último grito de la Virgen antes del juicio. Su acto secreto de coronación de la estatua en el Vaticano no fue solo devoción, fue un gesto profético. La Virgen, como reina de las familias, alertó sobre el ataque demoníaco al matrimonio, la apostasía dentro de la Iglesia y hasta el riesgo de una guerra nuclear. Hoy, cuando las familias se desmoronan, la fe se enfría y las naciones juegan con fuego, ¿no resuena con fuerza el llamado de María? Como advirtió en un mensaje de septiembre de 1995, las tinieblas han cubierto la Iglesia, pero aún hay esperanza. Mi inmaculado corazón triunfará, pero solo después de las tribulaciones. ¿No vivimos ya esas tribulaciones? En la fidelidad de Juan Pablo II a ese mensaje, vemos la huella de un santo que sabía que, como dijo Benedicto XVI, la mayor persecución a la Iglesia no viene del exterior, sino del pecado dentro de ella. Que esta historia no sea para ti una curiosidad, sino una campana que despierta el alma. María no nos llama a la emoción, sino a la conversión. El tiempo es breve. La batalla es espiritual. La elección es tuya. Juan Pablo II, como un faro en la oscuridad, nos mostró con su vida cómo confiar sin reservas en los signos de María, incluso cuando el mundo entero se sumerge en la duda. Hoy, mientras la humanidad tambalea bajo el peso de sus propias decisiones, la Virgen de Civitavecchia continúa llorando sangre, una súplica silenciosa que atraviesa el tiempo. ¿Estás preparado para responder? No es solo una estatua que llora, es un eco tangible del tercer secreto de Fátima, una advertencia velada que unió el atentado contra un papa, una profecía olvidada y una familia común convertida en testigo del misterio. Como está escrito en Lucas 21, 25-26, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones. Los hombres desfallecerán de terror. Y sin embargo, en medio del caos, María nos ofrece un refugio, su inmaculado corazón.
No podemos seguir ignorando sus lágrimas ni sus llamados a la conversión. Juan Pablo II lo comprendió profundamente. Oró ante aquella imagen ensangrentada, la coronó en secreto en el Vaticano, y en su último aliento recibió un mensaje que según algunos guarda el fragmento nunca revelado del mensaje de Fátima. La guerra, la apostasía, la crisis de fe, el ataque a la familia. Todo fue anunciado. ¿Y ahora? ¿Quién escuchará? La Virgen dijo: después de los años dolorosos de la oscuridad de Satanás, el triunfo de mi inmaculado corazón es inminente. Pero el tiempo es breve, y la elección es nuestra. No permanezcas indiferente, toma el rosario, conságrate, responde al llamado. Porque como advirtió San Bernardo, de María nunca se dice suficiente. ¿Y tú? ¿Responderás antes de que el silencio se vuelva definitivo? En un mundo tambaleante por el peso de sus propias decisiones, mientras la humanidad corre hacia el abismo de su autosuficiencia, una mirada silenciosa y doliente nos observa, la de la Virgen que llora sangre en Civitavecchia. No es una leyenda ni una superstición olvidada, sino un grito materno en medio del estruendo de la apostasía y la confusión espiritual. San Juan Pablo II, testigo del atentado que casi le arrebata la vida un 13 de mayo, fecha de la primera aparición de Fátima, no dudó. Vio en esas lágrimas una continuación del mensaje de 1917, una confirmación profética del obispo vestido de blanco que sufre por la Iglesia. El Papa Santo no solo rezó ante la estatua, la coronó en secreto y ofreció, como acto de fe, la sangre de su atentado a la familia que la custodiaba. ¿Estás listo para responder? Nos pregunta aún hoy la Virgen, con voz de sangre y de rosas. Como en Apocalipsis 12, el combate entre la mujer y el dragón no es una metáfora lejana. Se libra ahora, en cada hogar atacado, en cada sacramento abandonado, en cada conciencia adormecida. El triunfo de mi corazón inmaculado está cercano, dijo en Civitavecchia, pero el tiempo es corto. La historia se repite, las señales aumentan, pero el corazón del hombre sigue dividido. La elección es nuestra, o nos consagramos y tomamos el rosario como arma de luz, o dejamos que el silencio de nuestra indiferencia selle un destino de oscuridad. Recuerda las palabras del propio Juan Pablo II. El rosario es mi oración predilecta, una oración maravillosa en su sencillez y en su profundidad. Si este mensaje te ha tocado, no lo dejes en el olvido, comparte esta luz, suscríbete para no perder las voces que aún susurran esperanza, y escribe en los comentarios qué significa para ti el llamado de la Virgen. Hoy más que nunca, ora el rosario por la paz del mundo y por la purificación de la Iglesia.